Hola, en este vídeo vamos a ver los códigos Hamming-Sec que sirven para la detección y corrección de errores simples en la transmisión, ¿vale? Single Error Correction, ¿vale? Esa es la sigla de SEC. Son códigos, vamos a ver, de paridad. Ya vimos un vídeo de los códigos de paridad, ¿vale? Es necesario haber visto ese vídeo antes o entenderlo para poder entender este, ¿de acuerdo? En el cual nosotros tenemos una cierta información con NBit, los NBit son lo necesario para esa información, y como ya vimos el otro día, se añade cierta redundancia en forma de bit de paridad para poder, en este caso, detectar y corregir error en un solo bit. Si se produce un error en 2 bits, no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que vimos con los códigos de paridad, ¿vale? El código Hamming-Sec no solo introduce un bit de paridad que mira que el número de 1 sobre la cadena final sea par, sino que introduce varios bits de paridad, no solo uno, sino varios bits de paridad, ¿vale? Y los va a distribuir en distintas posiciones de esa cadena de información, de esa cadena de bits que nosotros vamos a enviar. Eso es lo que vamos a ver, cómo crearla y cómo utilizar esa información para chequear si ha habido error, y si ha habido error en un bit poder corregirlo, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces lo que nosotros vamos a ver primero es en qué posiciones vamos a poner los bits de paridad, ¿vale? Imaginaros que, bueno, en este caso he puesto un número indeterminado de bits, ¿veis? Aquí van una serie de bits, solo estoy mostrando 11, pero podríamos seguir igual. Entonces, la clave es bastante, o la regla es muy sencilla, y es, nosotros tenemos que poner bit de paridad en aquellas posiciones, ojo que he empezado en 1, no he empezado en 0, ¿eh? Siempre hay que empezar en 1, luego veréis por qué. En aquellas posiciones, ¿veis? Aquí tengo numeradas las posiciones. Bueno, pues tenemos que poner bits de paridad en aquellas posiciones que son potencias de 2. Es decir, en la posición 1, que es 2 elevado a 0, tengo que meter un bit de paridad. ¿De acuerdo? En la posición 2, que es 2 elevado a 1, tengo que meter un bit de paridad. En la posición 3, no, porque no es potencia de 2. La posición 4 sí que es potencia de 2, es 2 elevado a 2. Ahí tendría que meter el siguiente bit de paridad. Y ya en esta cadena, la siguiente potencia de 2 que nos queda es el 8, que sería 2 elevado a 3. Pues ahí iría otro bit de paridad, ¿vale? Entonces, el resto de posiciones que no son potencias de 2, la utilizamos para meter datos. Estos son los datos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer dato que nos queda libre sería este de aquí, que lo voy a poner con la letra X. Luego, el primer dato sería X3, que correspondería con el bit menos significativo, por ejemplo, de nuestros datos. El siguiente sería la posición 5, que pongo con X5, que sería el segundo dato, o sea, el segundo bit del dato, y así con todos los bits que nos restan, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits de datos para 4 bits de paridad, ¿de acuerdo? Bueno, por ahora no hemos aclarado nada, porque todavía no sé cómo se genera esos bits de paridad y no sé cómo se detecta y cómo se corrige. Pero la regla es muy simple y tenéis que quedaros con ella, y es, tengo que poner bits de paridad en las posiciones potencia de 2. Y justo empezamos con la posición 1, no con la 0, ¿de acuerdo? Porque la 0 está reservada para cuando no hay error. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer para nosotros aclararnos a la hora de cómo generamos los bits de paridad, esos bits de paridad, bueno, no lo he dicho, esos bits de paridad son bits de paridad parciales, es decir, no chequean que el número de 1 sea par en toda la cadena, igual que hacíamos con el bit de paridad que vimos en el vídeo anterior, sino que chequean ciertos bits de datos para chequear que el número de 1 sea par, sea par, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es qué bit de datos chequea cada bit de paridad. Por ejemplo, P1, qué bit de datos chequea, P2 qué bit de datos chequea, ¿vale? Entonces, para aclarar eso, yo siempre me hago esta tablita, que simplemente cojo los bits de datos, ¿veis? Aquí son los bits de datos que tenemos, en los que tenemos las posiciones que ocupan, y pongo en binario cada una de las posiciones. Es decir, ¿veis? Esta es la posición 3, pues la pongo en binario. 0, 0, 1, 1. La 5 lo pongo en binario, 0, 1, 0, 1. La 6, la 7, la 8. ¿Veis? Simplemente poner en binario el índice de la posición que ocupa ese dato, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, hemos puesto los bits de paridad en las potencias, justo en las potencias de 2, ¿de acuerdo? Luego la primera, que es la potencia 2 elevado a 0, ¿veis? Es donde puse P1. Pues pongo P1 justo en esa columna. El bit de paridad
P2 era el que ocupaba la posición 2 elevado a 1, es esta de aquí. El P4 era el que ocupaba la posición 2 elevado a 2, que es esta de aquí. Y P8 era el que ocupaba la posición 2 elevado a 3, que es esta de aquí, ¿vale? Y entonces pongo los bits de paridad, cada uno en la columna de la posición o sea, de la potencia de 2 que estaban ocupando cada uno de los bits de paridad. Vale, entonces, ¿cómo genero los bits de paridad? Pues es muy simple. Por generar el bit de paridad 1, simplemente veo qué bits de datos tienen un 1 en la columna que le he asociado yo a P1. ¿Lo veis? Pues simplemente tengo que coger eso. Es decir, ¿veis? X3 tiene un 1 en el P1, pues X3. Luego X5, luego X7, luego X9 y luego X11. Recordáis que el XOR me servía para chequear la paridad, que al hacer la XOR en cascada de todos los bits me da un 0 si el número de unos es par y me da un 1 si el número de unos es impar, con lo cual ese 1 al final va a hacer que el número de 1 sea par, ¿de acuerdo? Luego P1 hace que toda esta cadena al final, si le uno P1, obtenga un número par de 1, ¿vale? Entonces ya veis que es fácil. P2 simplemente tendría que ser donde hay un 1 en esta columna de aquí, que es el 2, o sea, el 3, 6, 7, 10 y 11, ¿veis? El 3, 6, 7, 10 y 11. P4 tiene que ser en el 5, 6 y 7 y ya está. El 5, 6 y 7 y ya está. Y P8 será en el 9, 10 y 11, pues P8 en el 9, 10 y 11, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma en la cual yo genero esos bits de paridad. Simplemente los genero y ya los transmito enviando esta cadena de aquí, los bits de paridad en sus posiciones y los de datos en las suyas, ¿de acuerdo? Entonces yo transmito esa información y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el receptor de esa información para ver si se ha producido un error? Y, ojo, yo he dicho que se puede corregir si se produce un error en un bit. Vamos a ver si eso es posible o no. Bueno, lo primero que tiene que hacer es chequearlo. Si os recordáis, lo que hacíamos para chequear es contar el número de unos cuando teníamos un bit de paridad, contábamos el número de uno y veíamos si era par o impar. Si era impar era error y si no es que había, o sea, que no había error y la transmisión era correcta. Ahora aquí yo no puedo chequear solo un bit de paridad. Tengo 4, pues tengo que chequear los 4 y los chequeo contra los bits de paridad, o sea, los bits de datos que controlan. Es decir, yo tengo que hacer 4 chequeos. El chequeo 1 chequea el bit de paridad 1 contra los bits de datos que controla, es decir, no contra todos, sino contra los que controla. ¿Veis? El 3, el 5, 7, el 9 y el 11, los mismos que están aquí. ¿Vale? El C sub 2 exactamente igual, es P sub 2 con el 3, 6, 7, 10 y 11. ¿Vale? Solo con los bits que controlan. El P4 solo era para el 5, 6, 7, pues con el 5, 6, 7, y el 8 es con el 9, 10 y 11. El 8 es con el 9, 10 y 11, ¿de acuerdo? Vale, y esto pues me dará una serie de valores aquí, ¿vale? 0, 1, 0, lo que sea, que me dirán si el número de bits es par o es impar. Si es impar es que ha habido algo raro, ¿vale? Entonces vamos a suponer que se produce un error en un bit concreto. Está claro que lo voy a detectar, pero vamos a ver si puedo corregirlo. Vale, pues ha producido error en el bit X3. Si os dais cuenta, yo lo voy a poner en rojo. Se produce error aquí. ¿Veis? Yo lo detesto tanto en el C1 como en el C3. ¿Por qué en el C1 y el C3? Porque son los únicos, el C1, o sea, son el 1 y el... Perdón, el 1 y el 2, el C1 y el C2. ¿Por qué son, lo corrige? Porque son los únicos que tienen aquí, ¿veis? Ni el 8 ni el 4 tienen un 1 ahí, ¿de acuerdo? Luego aparece ahí. ¿Y qué es lo que ocurriría? Que me daría el chequeo de paridad de C1 me daría un 1, el chequeo de paridad de 2 me daría un 1 también, porque esto cambia la paridad, esto cambia la paridad. Aquí no habría error, no se cambiaría la paridad, ni aquí tampoco, con lo cual esos dos me darían 0, ¿vale? Entonces lo he detectado. En cuanto hay un C sub i que da 1, ya he detectado el error. Pero fijaros lo que ocurre. Esa elección de los bits de paridad en esas posiciones concretas y cubriendo exactamente a esos bits de datos no es al azar, sino que está hecho específicamente para que si yo ahora cojo los bits de chequeo del C8, o sea, justo en el orden, en este orden de aquí, los pongo así y pongo el chequeo que me ha dado, que es el 0011. Si os dais cuenta, esto es la codificación binaria del número 3, que es exactamente donde se ha producido el error, ¿de acuerdo?
Es más, vamos a hacer otro ejemplo en el que el error se produzca en el 7. Si se produce un error en el 7 está en estos bits de aquí, con lo cual afecta a C1, C2 y C4 y no afecta a C8. C8, ese de aquí, no tiene, ¿veis? Esto sí lo controlaban, pero el C8 no está controlado por el... Perdón, el bit 7 no está controlado por el bit de paridad P8, con lo cual ese no se verá afectado. Con lo cual se ven afectados en la paridad del C1, la paridad del C2, la paridad del C4, pero no la del C8. ¿De acuerdo? Al igual que antes, si yo cojo la cadena y la pongo del 8 al 1, como del más significativo al menos significativo, me está codificando un 7 diciendo que el error que se ha producido en un 7. Si os dais cuenta, es genial. Es decir, yo como utilizo los códigos Hamming-Sec, bueno, pues tengo que calcular la cadena de chequeos, cada bit de paridad chequeando los bits de datos correspondientes y me da la cadena de Cs. Aquí serían 4, pero podrían ser en otro caso menos o más bits de paridad. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es 0, 0, 0, 0, es decir, ninguno de los bits detecta error, es que no ha habido ningún error, perfecto. Pero si alguno de ellos detecta error, es decir, alguno se pone, al menos alguno se pone 1, he detectado el error y sé dónde se ha producido el error. ¿Por qué? Porque la cadena de los Cs me está codificando en binario la posición del error. Ahora yo, si sé en qué posición se ha producido el error, pues cambio el 0 por el 1 o el 1 por el 0, con lo cual lo puedo corregir. Ojo, si se produciera un error doble, igual que antes, ya este código no me sirve. No puedo detectarlo, bueno, detectarlo sí, pero no puedo corregirlo. Es decir, si yo tuviera probabilidad de que en la transmisión se produzca un error doble, este código tampoco nos vale, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver ejemplos de generación de los códigos de paridad, que ya habéis visto que es bastante simple, y de chequeo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como hemos visto, bueno, he puesto aquí un ejemplo para 4 bits y aquí la tablita en pequeñito de codificación de las posiciones de los datos, que serían el 3, el 5, el 6 y el 7, y los bits de paridad para ver quién controla o qué bits de datos controla cada bit de paridad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, el bit de paridad, tenemos que generar 3 bits de paridad, el P1, P2 y P4. El P1 vemos que tiene que controlarlo a X3, a X5 y a X7, lo veis aquí, el 3, el 5 y el 7. El P2 tiene que controlar al 3, al 6 y al 7, ¿veis? 3, 6, 7. Y el P4 tiene que controlar el 5, 6 y 7. El P4 controla el 5, 6 y 7, ¿vale? Pues hago la paridad de eso. Simplemente sustituyo aquí el BX3, que es 0, el 5, que es 1, y el 7, que es 1, ¿vale? Sustituyo esos valores, 0, 1, 1. Hago la paridad, que me da 1 y 1 es 0, pues me da un 0. Ya sé que el bit P1 es un 0. El bit P2 es el 367. 3 es 0, 0, 1. Ahí sería 0, 0, 1. Me daría un 1 como bit de paridad. Y el P4 controla el 567. 5, que sería 1, 0, 1. Hay dos 1, con lo cual me va a dar un bit de paridad 0. ¿De acuerdo? Y ahora no es más que coger y poner en cada una de estas posiciones pues lo que indica. Bien, primero va el bit de paridad 1, que es este de aquí. Aquí irá un 0. Luego irá el bit de paridad 2, que es un 1. Luego va X3, que es este de aquí, que es un 0. Luego irá P4, este de aquí, que es un 0. Luego van el 5, 6 y 7, que son 1, 0, 1. 1, 0, 1, ¿vale? Entonces me sale pues esa cadena 1, 0, 1, los bits de paridad, ¿vale? Bueno, como habéis visto, es simplemente colocarlo ya en el orden en el que aparece justo aquí. Recordáis, las posiciones potencia de 2 son las que ocupan los bits de paridad, ¿de acuerdo? Vale, ya veis que es muy simple. Por ejemplo, otro ejemplo muy simple en el que tenemos estos 3 bits a 1, cogemos P1, P2, P4, sustituimos X3, ¿sabes? Ya los valores que hay en cada casa. Aquí tenemos 1, 1, me da 0, ¿de acuerdo? Aquí también hay 2, 1, me da 0. Aquí hay otros 2, 1, me da 0. Aquí hay, si os dais cuenta, todos los bits de paridad son 0. ¿Qué pasa? Que este bit y este bit son 0 y los bits de datos que son 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Veis? Es muy simple. A partir de los datos generamos los bits de paridad y la cadena que tenemos que enviar, ¿de acuerdo? Así con todo. Vale, pero
el que recibe, cómo detecta si ha habido o no ha habido error, y si ha habido error en un bit, cómo lo corrige. Vale, pues lo que tiene que hacer son los chequeos. Si recordáis, los chequeos son C1, C2 y C4. C1 va con P1 y con los bits que controla, que son el 3, 5 y 7, ¿lo veis? C2 controla P2 con el 3, 6, 7, que son los bits con los que se generó P2, y C4 controla P4 con los bits de datos con los que se generó, que son el 5, el 6 y el 7, ¿vale? Los cojo estos valores de aquí, y hago la cuenta de los unos, es decir, el bit de paridad. En este caso sería 0, 1, 1, 1, hay dos unos, me da 0. 1, 0, 0, 1, hay dos unos, me da 0. 0, 1, 0, 1, me da, o sea, hay dos unos, me da 0. Es decir, los tres chequeos no han detectado ningún error. Es decir, 0, 0, 0, como dijimos antes, si los 3 bits de chequeo me dan 0, es que no ha habido error, ¿vale? Si no ha habido error, quiere decir que los bits de datos son correctos, es decir, el 1, 0, 1, 0 son correctos, y eso era precisamente lo que se quería enviar, ¿vale? No ha habido error. El 1, 0, 1, 0, que son estos de aquí, 1, 0, 1, 0, los datos, los X, son correctos. Quito los bits de paridad y ya tengo el dato que se me quería enviar. Y sé que no ha habido error en la transmisión. Vale, pero vamos a suponer un caso en el que, fijaros, este de aquí se produce, ¿veis este 0? Se ha producido un error. ¿De acuerdo? Vale, yo hago lo de siempre, hago los chequeos de paridad. C1 con P1, C2 con P2, C4 con P4, y además con los bits correspondientes con los cuales se han generado, como hemos visto antes, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Sustituyo los valores, este me da 1 y 1 me da 0, ¿vale? O sea, hay dos 1, 1, 1, 1 son 3 1, me da un 1, y 1, 1, 1 son 3 1, me da un 1, ¿vale? Tanto C4 como C2 han detectado que ha habido error. Luego, ha habido error. Ahora yo pongo la cadena ordenada de más significativo a menos significativo y me da 1, 1, 0. Es decir, ¿qué bit está controlado solo por el 4 y por el 2 y que no está controlado por el 1? Pues precisamente es el 6, ¿veis? Es el que está en el 4 y en el 2 y no está en el 1. Luego, el código que me ha salido es el 6, el bit erróneo es X6. ¿Os recordáis que dije que se había producido un error aquí? ¿Veis? Lo acabo de detectar. Me ha llegado un 1 y me dice que es erróneo, que ha detectado un error, ¿veis? Me ha llegado un 1 y me dice que es erróneo, pues ese 1 lo convierto en un 0, con lo cual, si yo cogiera los bits de datos, ¿veis? Este 1 que yo copiaría lo tendría que cambiar por un 0, puesto que he detectado que se ha producido un error. ¿Veis? He podido detectar el error, y al detectar el error y saber que está en la posición del datos X6, puedo cambiarla. Me ha llegado un 1, la cambio por un 0. Esa es la corrección, ¿veis? Puedo detectar y corregir un error en un bit. Y por último, imaginaros que el error se produce en otro sitio. Si veis, tengo la cadena, la original, pero he metido un error justo aquí, ¿veis? En el bit de paridad. Vamos a ver lo que ocurre. Que se ha producido un error en el bit de paridad un poco raro, pero puede ocurrir también, porque se transmite, el bit de paridad se transmite, o los bits de paridad se transmiten también, y pues son susceptibles exactamente igual que los bits de datos a que se produzcan errores sobre ellos. Vale, pues hago los chequeos, ya sabéis, cada bit de paridad con su bit de datos correspondiente. Aquí hay dos unos, pues me da 0, aquí hay dos unos, pues me da 0, y aquí hay tres unos, pues me da 1. ¿Vale? Si pongo la cadena ordenada de más significativo a menos significativo, tengo el 1, 0, 0, que eso es el número 4. Pues igual que antes, ha habido un error. ¿Por qué? Hay algún C que se ha activado. Es decir, esto no es 0, luego ha habido un error. ¿En qué posición? En la 4. Lo que pasa es que la posición 4 está ocupada por un bit de paridad. No tengo ni que cambiarlo. ¿Por qué? Porque los bits de datos sé que no se han producido errores. Se ha producido un error, ¿de acuerdo? Pero en un bit de paridad no me afecta a los datos, copio los datos, el 1, 0, 1, 0, exactamente como en estos casos de aquí, ¿veis? He podido detectar si se ha producido error y obtener el valor correcto en cada uno de los casos. Ojo, siempre que no se produzca un error en más de un bit, porque para eso no nos vale este código, sino que tenemos que coger el siguiente que veremos en el siguiente vídeo. Y con esto terminamos los códigos Hamming-Sec. Bueno, solo deciros que en esta página web he creado una herramienta con la cual podéis practicar con la representación de información, y también con los códigos de paridad, tanto de paridad como Hamming-Sec. Con lo cual podéis poner ejemplos, podéis ver si está bien o está mal, y incluso se os presentan ejemplos para que vosotros podáis hacer como pequeños test, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis por si queréis utilizarlo.